¿Cómo no te vas a... ¿Cómo no te vas a acordar? ¡Opa de mierda! Bueno ya, a ver, el lenguaje es algo, un sistema que utilizamos para comunicarnos, ya sea oral, escrito, bueno, qué sé yo. Y comunicación es el proceso de transmitir la información de una persona a otra, a través del lenguaje. En pocas palabras, si dos personas se quieren comunicar y no poseen el mismo lenguaje, esa comunicación se torna difícil. No imposible, pero sí difícil, ya que podemos aprender el mismo dialecto, el mismo lenguaje, para así poder tener luego una mejor comunicación. Entonces, yo creo, ojo, que estos son términos que nadie puede cambiar, pero lo que hace el guionista es mostrarnos ejemplos fuera de lo común, a otro level. Entonces, vámonos a la película para tratar de entender a qué me refiero. Los extraterrestres llegan a la Tierra y dicen que de aquí a 3000 años en el futuro van a necesitar nuestra ayuda. Pero no quiere decir que ellos sean viajeros del futuro, lo que lo hace un poco raro para entenderlo, ¿no? Ellos ven el tiempo de otra forma, no lo ven como lo vemos nosotros de una forma lineal, sino ellos lo perciben como es su escritura, como un todo. Entonces, obviamente, este es su lenguaje, ¿no? Su lenguaje escrito. Entonces ellos llegan y tratan de comunicarse, pero no tienen ese mismo lenguaje. No se entienden, no hay esa comunicación. Pero ¿qué pasa? No es imposible, sino es difícil. Llegan entonces para poder comunicarse, ellos le enseñan a Loy su dialecto, su escritura, su lenguaje, como quieran llamarlo. Entonces ella a través de esto empieza a ver su futuro. Pero, Gadiel, ¿cómo es que puede ser esto? Bueno, pues es una película de ciencia ficción, no estoy diciendo que pase en la vida real. Entonces, hay gente que adopta otro lenguaje, olvida incluso palabras de su mismo idioma. Ahí tenemos como ejemplo al licenciado Carrasco. No sé, yo no sé inglés. Entonces Lloyd aprende este nuevo lenguaje recalibrando su cerebro, dándole la capacidad de ver su futuro. Si no entienden todavía es porque siguen viendo el tiempo de una manera lineal, buscando principio y fin, pero no. Los sucesos que pasan dentro de la película son circulares como su escritura. Entonces, bueno, el lenguaje lo es todo, se puede decirlo, porque una vez que ambos comparten el mismo lenguaje, empiezan a poder comunicarse. Pero si existe una mal comprensión de este lenguaje, pueden haber malos entendidos. Ahora sí, ¿te acordás? ¿Podés por lo menos decir algo? Pasando a la pregunta 2, tenemos la hipótesis de Sapir-Whorf, el cual nos indica que la manera en que percibimos el mundo es condicionada por el idioma que hablamos. Ahora, con relación a la película, nosotros no sabíamos por qué habían llegado los alienígenas al planeta Tierra. La razón de esta imprevista llegada era de que los alienígenas tenían que darnos un muy importante mensaje. Pero los humanos no interpretaron bien este mensaje, por lo que ocasionó bastantes problemas. Pero ahora, pasando con la siguiente pregunta. ¿Qué? Bueno, a mí me tocó explicar esta preguntilla. Miki, no me toques ahí. No me pidas que deje de ser hombre. ¿Qué? 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 Bueno, lo explicaré de manera sencilla. Ese efecto trata de que si usamos un mismo personaje en una escena, pero cambiamos de fondo, de contexto sin cambiar al personaje, nos dará otro significado. Y aquí un pequeño ejemplo. Yeah. Yeah. ¡Ay, qué miedo, Miki! Pero también qué bien. Bueno, en cuanto a la peli, dicho efecto lo encontramos cuando Amy tiene recuerdos de su hija. Pero en este momento todos pensamos que era solo un recuerdo del pasado. Pero al pasar la película nos dan mucha más información y descubrimos que es su hija del futuro.
realmente espectacular. Ahora con la siguiente pregunta. Ya había pasado un mes desde la llegada de estos alienígenas a la Tierra y tras filtrarse su apariencia, la gente empezó a hacer manifestaciones ya que se sentían asustados o amenazados ya que pensaban que los iban a atacar. Al ver todo esto, Lois quiso saber cuál era el objetivo de esos septápodos, así que al momento de tratar de comunicarse con ellos, los septápodos mostraron esta imagen, la cual significaba arma. Los chinos, al ver lo que trataban de decir los alienígenas, pues lo malinterpretaron y pensaron que los alienígenas querían conquistar la Tierra, entonces los chinos les declararon la guerra a los septápodos. Entonces, ¿quién es el causante de este conflicto, los humanos o los alienígenas? Pues el causante de todo esto eran los chinos. ¿Y por qué? ¡Por chinos! Ahora este pejiva de la última pregunta. Bueno, yo voy a hablar de cómo podríamos entender a los extraterrestres, hablando desde un punto más serio o tal vez un punto más realista, que no siempre podemos crear el aparato para entender a los alienígenas, porque para esto necesitamos preparación y todavía ni se ha creado, ni sabemos qué pasa. Así que en caso de que venga un alien, lo primero que yo haría, o cualquier persona como nosotros tal vez, sería entablar una comunicación con gestos, o como se decía antes, como empezó todo, mediante dibujos o mediante formas. ¿Para qué? Para que nos pueda entender. Al fin de cuentas, ellos son una civilización más avanzada y nos puede llegar a entender de una manera que sea entendible como dibujos, ¿no? O también podríamos hacer sonidos, gestos, pero si quisiéramos hablar no creo que sería posible porque no nos entenderíamos. Lo más lógico y realista para una persona como nosotros, que somos normales, que no podemos crear aparatos, bien sería el poder demostrar lo que queremos o entenderle a él mediante gestos o en papel y hoja, que es lo más fácil, y en algún punto nos van a entender.